La estructura de un programa en C o en C++ es la siguiente. Siempre al inicio se ponen los archivos cabecera. Estos pueden ser las librerías. Después se ponen las variables globales. Estas tienen influencia tanto en el programa principal como en todas las funciones. Después se ponen las constantes simbólicas. Posteriormente, las funciones prototipo. Después se inicia el programa, en donde utilizamos la función main, paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y en medio ponemos todas las sentencias que se van a ejecutar en el programa. Y por último, se escribe el cuerpo de cada una de las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una subrutina que contiene una o más sentencias en C o en C++ que realiza un procedimiento. Realiza una tarea concreta y puede ser diseñada de manera independiente al resto del código. Entonces, ahora nosotros vamos a crear nuestras propias funciones. Las ventajas de trabajar con funciones son: 1. Facilitan la escritura del texto. 2. Permiten el trabajo en paralelo. 3. El código de la función se escribe solo una vez. Y 4. Facilitan el mantenimiento. Como las funciones solamente se escriben una vez, nosotros al modificarlos se va a modificar en todas aquellas partes en donde se llamen a las funciones. Una expresión muy importante es el return. Esta sentencia lo que hace es que va a devolver el valor de la función. Únicamente en el caso de que la función sea de tipo void, eso quiere decir que no regresa nada, por lo cual en ese caso no utilizamos la sentencia return. La sintaxis para la escritura de funciones es la siguiente. Iniciamos con el tipo de dato. Siempre necesitamos saber qué tipo de dato van a ser nuestras funciones. El tipo de dato puede ser igual que las variables, por ejemplo, tipo entero, flotante, double char o también tipo void. Esto va a depender del valor que vamos a regresar. Después se pone el nombre de la función. Ese puede ser cualquier nombre. Y entre paréntesis vamos a poner los parámetros. Los parámetros son aquellos argumentos que necesitamos para que la función se ejecute correctamente. Y después, entre llaves, se coloca el cuerpo de la función. En este código de ejemplo, vamos a desarrollar dos funciones que calculen el área y el perímetro de un círculo. Aquí tenemos las fórmulas, las cuales son: para calcular el perímetro es pi por diámetro y para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar estas dos funciones. También voy a ir especificando a qué se refiere cada parte del programa para que veamos que cumplimos con la estructura de un programa en C o en C++. Entonces iniciamos con los archivos cabecera. En este caso es la librería IOStream y la sentencia de using namespace std. En este caso no vamos a hacer uso de variables globales, ya que no va a ser necesario. Pero sí vamos a declarar una constante simbólica, que en este caso va a ser el valor de pi. El valor de pi lo vamos a tomar como 3.1416. Entonces eso lo vamos a poner como una constante de tipo flotante. Se pone la palabra const, después float, pi es igual a 3.1416. Entonces, siempre que yo ocupe esta constante pi, automáticamente va a contener el valor de 3.1416. Después ponemos las funciones prototipo. Esto es declarar las funciones que vamos a realizar. Y para esto vamos a tener muy en cuenta la sintaxis de una función. Primero se coloca el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato vamos a ocupar? Vamos a ocupar el tipo de dato flotante. ¿Por qué? Porque para calcular el perímetro, lo que nosotros vamos a obtener como resultado va a ser un valor con decimales. Sin importar cuál sea el valor del diámetro o del radio, siempre el perímetro lo vamos a calcular de manera exacta. Ahora, el nombre de la función la voy a poner perímetro. Después, entre paréntesis se ponen los parámetros. ¿Qué necesito yo para poder ejecutar esta función? Aquí, ¿qué nos conviene pedir? Ya sea para calcular el perímetro o para calcular el área, necesitamos que nos den el radio para nosotros poder calcular esos valores.
Entonces aquí nosotros le vamos a poner que necesitamos una variable de tipo flotante, la cual nos va a ayudar a hacer referencia al radio. Le voy a poner R. Y al final se pone punto y coma. Las funciones prototipo solamente tienen esta estructura y al final se terminan con punto y coma. Entonces, la de área es muy similar. ¿Qué es lo que vamos a obtener en el área? También vamos a obtener un resultado en decimales. Entonces, este va a ser el tipo de dato, float. Después, el nombre de mi función, me conviene llamarla área, para que haga referencia a lo que estamos calculando. También, ¿qué parámetros necesita? También, para yo calcular el área necesito el radio. Entonces, aquí también le voy a poner float R. Aunque este parámetro yo le ponga float R y aquí también float R, son independientes, ya que esta R va a funcionar para perímetro y no tiene nada que ver con la de área, por lo cual no hay problema si tienen el mismo nombre o nombres diferentes. Ahora vamos a iniciar con el programa. Ponemos la estructura de inMain, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Aquí pongo el return 0, el system pause. Y dentro también voy a declarar una variable, la cual aquí se va a llamar radio. Entonces, en el programa vamos a pedir al usuario el radio y ese radio se lo vamos a mandar a las funciones para que calculen el perímetro y el área. Con un cout voy a escribir el título de mi programa. Área y perímetro de un círculo. Y al final le voy a poner un inline. Ahora, le voy a pedir al usuario que ingrese el valor del radio. Y lo vamos a guardar normal en un sein, en la variable radio. Esta es la parte del programa. Ahora me voy a pasar a crear el cuerpo de las funciones y después voy a regresar al programa para hacer uso de ellas. Entonces, fuera de la llave del programa, vamos a escribir las funciones, ya que arriba el prototipo de la función solamente las estamos declarando. Aquí vamos a desarrollar qué es lo que va a realizar cada función. También debe tener esta misma estructura. Si aquí le puse flotante, abajo también le pongo flotante. Tiene que ser también el mismo nombre y los mismos parámetros. Abro y cierro llaves y dentro vamos a escribir el cuerpo de esta función. También dentro de las funciones podemos declarar variables. Voy a poner una variable la cual se llame resultado. Punto y coma. Esta variable resultado solo vive dentro de esta función. Aquí se declara y termina hasta donde encuentra la llave. Ahora vamos a hacer el cálculo. Resultado es igual. Para calcular el perímetro la función es pi por diámetro. Pero nosotros obtenemos el radio y con eso también lo podemos calcular. Vamos a poner pi por radio, que en este caso sería r, por 2. Aquí, como estoy pidiendo una variable de tipo flotante, la cual se va a almacenar en esta r, entonces esta r es la que yo voy a poder usar para calcular mi resultado. Y al final, como este es el valor en donde ya calculamos el perímetro, eso es lo que vamos a regresar al programa. Por lo cual ponemos return y la variable que vamos a retornar. Aquí hay que tener en cuenta que solo podemos regresar un solo valor. No podemos regresar más de una variable. Entonces solamente se pone return el nombre de la variable. Eso quiere decir que lo que calcule se almacena en la variable resultado y eso se lo va a mandar al programa. Ahí terminamos con el cuerpo de esa función. Ahora vamos a crear la función de área. También debe concordar con la función prototipo. Entonces de tipo flotante se llama área. También necesito un parámetro de tipo flotante, el cual va a ser r. Abro y cierro llaves. Y aquí también voy a poner una variable la cual se llame resultado. Nuevamente, esta variable resultado no tiene nada que ver. Cada una solamente vive dentro de su función. Y aquí voy a poner resultado es igual. Entonces puedo poner pi por r. Y también eso es lo que nosotros vamos a regresar. Regresa la variable resultado. Ya que acabamos de escribir el cuerpo de todas nuestras funciones, ahora estas las vamos a llamar en el programa. Si nosotros no las llamamos, entonces no se ejecutan.
Entonces eso siempre hay que recordarlo. Voy a regresar aquí. Nuestro programa es esta parte. Ya que pedimos el radio, entonces en el programa lo que vamos a hacer va a ser imprimir el resultado de esas funciones. Va a ser un cout, en este caso perímetro, dos puntos, poco tokens, y aquí voy a llamar a la función de perímetro. Para llamar las funciones en el programa solamente se pone el nombre de la función y los parámetros que necesita. Entonces se pone la palabra perímetro, entre paréntesis, ¿qué es lo que nosotros le vamos a mandar de radio? Aquí, exactamente la variable radio. Y al final un inline. Vamos a hacer lo mismo con la parte del área. Con un cout voy a imprimir área, poco tokens, llamo a mi función la cual se llama área y también le vamos a mandar el radio y ponemos un inline. Entonces vamos a analizar qué es lo que hace. En el programa se ejecuta esta parte del cout, pedimos un dato y lo guarda en la variable radio. Radio se lo vamos a mandar a la función perímetro. Entonces radio va a tomar aquí el lugar de la variable r. Entonces todo lo que tenga r está tomando el valor de radio. Aquí va a realizar el cálculo, la función regresa resultado y aquí no va a imprimir la función, va a imprimir el valor que está regresando. Y lo mismo en área. Llamamos a área, le mandamos radio, radio va a tomar aquí el lugar de r, hace todo el cálculo, regresa la variable resultado y aquí va a imprimir lo que se calculó en esa función. Lo voy a compilar y ejecutar para que veamos lo que realiza el programa. Buscamos la ruta en donde queremos guardar nuestro programa, yo le voy a llamar círculo y le voy a dar guardar. Entonces aparece la consola y nos manda un mensaje que dice ingresa el valor del radio de un círculo. Le voy a mandar 2.5 y le voy a dar enter. Entonces el perímetro es 15.708 y el área es 19.635. Estos valores también los podemos verificar en la calculadora. Entonces cierro. Si lo vuelvo a ejecutar y le doy cualquier otro valor, pues entonces también me va a calcular de manera correcta el perímetro y el área. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja en este caso para usar funciones? Es que si en mi programa yo quiero volver a calcular ya sea el perímetro o el área, no tengo que volver a escribir todo esto, porque ya lo tengo en una función. Lo único que hago es llamar a la función perímetro o la función área. Entonces, se escribe una sola vez la función y en el programa se puede llamar las veces que sea necesario. Esa es la característica de ocupar funciones las cuales están desarrolladas por nosotros.